noches, compañeras, compañeros. El día de hoy voy a hacer un conjunto de consideraciones generales acerca de los efectos socioeconómicos de la pandemia del SARS-CoV-2 que crea la enfermedad de COVID en la América nuestra. En la otra reunión virtual como esta del MNE, comenté acerca de las consecuencias que está teniendo en Estados Unidos la pandemia del COVID. Corresponde ahora analizar las implicaciones que tendrá para el resto del continente al sur de los Estados Unidos, o sea, Centroamérica y el Caribe y Sudamérica. Conviene recordar algunos de los acontecimientos sucedidos en la región en 2019 y que pueden ser considerados como los antecedentes de la situación actual. Durante ese año, en varios países y de diferente manera, se presentó una insurgencia cívica ciudadana en contra del neoliberalismo y de las políticas gubernamentales locales. Tales fueron los casos de Chile y Colombia. En el primer caso, se acordó la celebración de un referéndum constitucional para celebrarse durante este año. En Ecuador, la traición de Lenín Moreno le hizo pretender aprobar un paquete de reformas de corte neoliberal. Hubo una reacción muy fuerte de un amplio movimiento social masivo. El presidente tuvo que refugiarse en Guayaquil, generó una ola represiva en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, pero tuvo que dar marcha atrás con su paquete. Su gobierno quedó muy debilitado para la competencia electoral siguiente. Como es sabido, en Bolivia se consumó un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, convalidado por la OEA y ejecutado por el ejército y las derechas de aquel país. A pesar de ello, se convocó a un nuevo proceso electoral presidencial a celebrarse en este año también para sustituir al gobierno de facto de Yanín Añez. Las fuerzas progresistas perdieron el poder en Uruguay, pero lo recuperaron en Argentina. Las tensiones políticas continuaron en Venezuela, donde también quedó pendiente un proceso electoral. La OEA continuaría siendo presidida por Almagro a pesar de su grotesco desempeño. La agenda electoral centroamericana contempla procesos en Honduras y Nicaragua. Tendría que dársele seguimiento al tipo de gobierno de Bukele en El Salvador y el de Bolsonaro en Brasil, quienes sustituyeron al gobierno del FMLN, del Frente Farabundo Martí y del PT respectivamente. Gracias. Todo lo anterior, mientras que en México cumpliría un año con muchos avances significativos el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por López Obrador. Así empezamos el actual año 2020, pero entonces desde China apareció el coronavirus que por su expansión pronto fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. El epicentro de la enfermedad pasó de China y sus alrededores a Europa, para después instalarse ya desde hace varias semanas en América, nuestro continente. Hasta ayer, lunes 22 de junio, con cifras oficiales, el contagio había alcanzado 8.926.050 personas y habían fallecido, infortunadamente, 467.611 seres humanos. Sin embargo,
lo más grave no es lo que ya ha sucedido, sino lo que está por suceder. No se ha detenido el ritmo ascendente de contagios en los países del sur de Estados Unidos. Al parecer, estamos lejos del pico estadístico de la pandemia y del eufemismo de aplanar la curva. Por el contrario, todo parece indicar que se prolongarán por mucho más tiempo las medidas sanitarias y de confinamiento. Existe una contradicción flagrante en la actualidad entre el apremio económico que urge a la reactivación productiva y las restricciones epidemiológicas que recomiendan cautela. De lo sucedido hasta ahora, así sea en términos muy generales, ya hay suficiente información para plantear una evaluación del desempeño gubernamental en los diferentes países. Hago notar aquí que las consideraciones expresadas suponen una gran subestimación estadística, pero a falta de otros parámetros tendremos que considerar únicamente los publicados. Indudablemente el peor y trágico desempeño lo ha tenido el gobierno brasileño del ultraderechista Jair Bolsonaro. Ante ello, los líderes de opinión de las derechas, tanto en nuestro país como en España, por ejemplo, prefieren voltear hacia otro lado, seguir hablando de Venezuela o criticando con campañas de desprestigio a López Obrador. El gobierno de Piñera en Chile quiso manipular la pandemia para posponer indefinidamente el referéndum. Buscó irresponsablemente la propagación del contagio para buscar la llamada inmunidad de rebaño y ahora tiene una situación desbordada que amenaza con ser incontrolable, como lo están teniendo ya en Perú y cuestión que también fue muy evidente al principio en Ecuador, en Guayaquil, pero luego en otras regiones de ese país. En Bolivia, el gobierno golpista de facto de Yanine Áñez maniobra para diferir el proceso electoral pendiente, buscando que en la pandemia le ayude a sus pretensiones continuistas, mientras mantiene asediados y confinados en la sede de la Embajada en México en Bolivia a varios perseguidos políticos. Mientras tanto, la OEA, tan presta a intervenir sobre textos de emergencias, ahora ha guardado casi absoluto silencio, quizás porque se han divulgado investigaciones periodísticas que evidenciaron que no tuvieron sustento las versiones del supuesto fraude electoral en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. No es deseable, pero es probable que la pandemia crezca durante las próximas semanas en países de Centro y Sudamérica, donde hasta ahora no han alcanzado niveles alarmantes. Pero si observamos lo que ha pasado en los países más flagelados, las predicciones no son optimistas. Un caso excepcional, como siempre, es Cuba, que además de controlar el número de contagios y muertes en la isla, ha podido, a pesar del bloqueo económico, enviar a diversas regiones del mundo, incluido México, brigadas internacionalistas de salud para combatir al virus. En México pasamos una primavera confinada. Empezamos el verano todavía en medio de la incertidumbre y con el temor de que la pandemia se prolongue hasta octubre y se haga concurrente con el periodo de prevalencia de la influenza estacional. Las cifras son alarmantes. Hasta hoy, martes 23 de junio, el número de contagios alcanzó la cifra de 191.410, en tanto que ya van 23.377 personas fallecidas. Y lamentablemente, todavía no se ve la luz al final del túnel. Ante esta dramática situación, las derechas inmoralmente han tratado de capitalizar sin mucho éxito las dificultades nacionales, criticando las nefastas consecuencias heredadas de cuando
Ellas fueron gobernantes del país. Todavía es muy temprano para hacer un balance definitivo, pero como lo señaló recientemente el analista Katu Arconada, cito: si ordenamos las muertes por coronavirus en una tasa por cada 100,000 habitantes, tenemos que en México, con Tijuana y una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, una megaurbe como la Ciudad de México y el foco rojo de Cancún, México no va mal. Mucho mejor que Canadá, Brasil, Chile, Perú, Ecuador. El rumbo geopolítico que tome la región de nuestra América, patria grande, se definirá por lo que vaya sucediendo a lo largo de los meses de este año y todo el siguiente hasta finales del 2021. Habrá un balance general aproximado de lo acontecido. Llegará una nueva normalidad durante la cual habremos aprendido a sobrevivir con la presencia del virus. Pero también habrá que valorar adecuadamente todas las secuelas del fenómeno y sus diversas consecuencias. Para ello es necesario detenerse a sopesar, así sea de manera somera, los diversos tópicos acerca de los cuales se están tomando las decisiones correspondientes. El primero se refiere al tema de la salud. En nuestros países, con la excepción principal de Cuba, el neoliberalismo desmanteló como pudo los sistemas públicos de salud, las privatizaciones, la precarización laboral, el abandono de las instalaciones médicas, el encarecimiento casi monopólico de las medicinas y el prohijamiento de malos hábitos alimenticios que hizo más vulnerable a un sector cada vez más numeroso de la población, entre otras cosas, ocasionó que el estallido de la pandemia nos tomara desprevenidos y susceptibles de daños mayores. Hacia el futuro esta situación deberá cambiar drásticamente. Los gobiernos deberán destinar muchos más recursos al sector salud. Se deberán incrementar y mejorar las instalaciones y el equipamiento, dotar y hacer accesibles los medicamentos, elevar la matrícula de estudiantes de medicina y enfermería, contratar más personal médico, elevando sus salarios y prestaciones. Un aspecto crucial será incluir, tanto en la ley escrita como en los hechos, el derecho universal a la salud. El segundo aspecto crucial es el económico. El neoliberalismo es un monstruo de 1000 cabezas que se resiste a morir. En situaciones de crisis, los organismos económicos globales ligados al poder financiero buscan aprovechar las circunstancias críticas para acrecentar sus ganancias e imponer políticas que lastiman a las ya de por sí muy adelgazadas soberanías nacionales. Los programas de, entre comillas, rescate tradicionales han servido para endeudar más a los países, volverlos más dependientes y enriquecer a las burocracias corruptas ligadas a la derecha transnacional. Habrá que evitar que esto vuelva a suceder. Hay orientaciones alternativas al de la ortodoxia neoliberal, como por ejemplo las sugeridas por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tendientes a fortalecer el mercado interno, disminuir la tasa de desempleo, reducir la desigualdad y la pobreza, desarrollar al sector manufacturero, sustituir importaciones, lograr superávits comerciales, diversificar las exportaciones, recuperar la soberanía alimentaria, renegociar los pagos de la deuda externa y propiciar el desarrollo sustentable. Todo ello implica elevar el salario y las prestaciones de los trabajadores y reducir el tamaño de la economía informal. Sin embargo, todas estas orientaciones chocan con las recetas del Fondo Monetario Internacional, que siempre propone recortes presupuestales, privatización, eliminación de derechos, prestaciones, subsidios y transferencias, reducción del gasto público,
mayor endeudamiento y sumisión a políticas públicas impopulares de alto costo social. El otorgamiento de líneas de crédito, entre comillas, es la manzana envenenada que se ofrece a los gobiernos de los países para someterlos a dictados multinacionales. Un ejemplo extremo es lo que pudiera estarse siguiendo en España con la aceptación de la llamada deuda eterna, así se llama, aunque ustedes no lo crean, consistente en la disposición de miles de millones de euros para el gobierno español que nunca tendrán un pago formal, pero sí real, enormemente multiplicado, pues los bancos se vuelven, entre comillas, socios del gobierno y recibirán en el futuro directamente los montos recaudados de diversos impuestos. Pero además, para disponer de los recursos, el gobierno español, ahora liderado por el Partido Socialista Obrero Español en coalición con Podemos, debe aceptar la eliminación de prestaciones sociales heredadas del estado de bienestar. De la manera en que los gobiernos atiendan la contingencia económica y superen los efectos de la contracción, podrán determinarse en mucho su futuro destino político. Es deseable que los países de la patria grande, nuestra América, aprovechen la coyuntura para cambiar los términos de las relaciones con los países más desarrollados en favor de los intereses de nuestros pueblos, el derecho a una vida digna, con justicia y verdadera democracia. En lo social, la perspectiva que debe adoptarse debe ser similar a la de cualquier sociedad en época de posguerra. Asumir la enorme estela de la destrucción social. No en infraestructura, es cierto, pero sí en vidas humanas interrumpidas o dañadas severamente. Los factores a considerar al respecto, aunque no son estrictamente materiales, rondan el terreno de la subjetividad. Para saber lo que hay que reconstruir, primero tiene que identificarse con claridad lo que realmente fue destruido. ¿En qué aspectos hay que hacer hincapié? En lo educativo, cultural, psicológico y emocional. También en lo referente al sentido de ubicación personal y colectivo, en la escala social, en la visión prospectiva de realización y satisfacción. Cada uno de estos apartados requiere de un desarrollo específico, pero conviene aquí mencionar, aunque sea de manera general y resumida, algunas cuestiones relevantes. 1. El sistema educativo nacional público y privado a todos los niveles se ha trastocado. Esto ha afectado a las familias y revalorado la importancia del desarrollo educativo con nuevas tecnologías de la información y de educación a distancia. 2. Como ha sucedido con otros grandes acontecimientos en la historia de la humanidad, apenas estamos conociendo los tímidos inicios de los efectos culturales y artísticos de la pandemia, a través de múltiples expresiones estéticas en el cine, la literatura, las artes visuales, la poesía, la música, la ciencia, el lenguaje y en la dinámica del tejido social. 3. Adquirirán nuevas connotaciones el valor de la vida, el significado de la muerte, la sensación de vulnerabilidad y el crecimiento del catálogo de miedos, la vivencia del duelo, los sentimientos de religiosidad, la apelación a la capacidad de resistencia, el enjambre incontrolado de emociones contradictorias, positivas y negativas, y desde luego eso influirá en los niveles de aceptación y rechazo a valores y representantes de las élites. También habrá una mayor presencia de tendencias destructivas, diversos tipos de autoritarismos, cultivo de odios y actitudes supremacistas, propagación de noticias falsas y maniobras manipuladoras, reavivamiento de supersticiones, fobias e intolerancias. Evidentemente, en el corto y mediano plazo,
En las sociedades deberá propiciarse la emergencia de un nuevo paradigma del comportamiento sociológico, anclado en la equidad, el buen vivir, la tolerancia, el respeto a las diversas formas de ser y de pensar, el derecho a una vida plena y a una muerte digna, la prevalencia de la cultura de la paz, la salud, la preservación de la naturaleza y el logro de la felicidad. De la adversidad no debe predominar la oscuridad, sino la luz de una nueva esperanza. En lo político hay que tomar distancia de cualquier ingenuidad. Los adversarios del progresismo están actuando con una gran perversidad. Una buena parte de lo que sucede en el resto del continente dependerá del resultado de la elección presidencial y de congresistas en Estados Unidos. Hay que ser cuidadosos en no sobreestimar, para bien o para mal, el triunfo de cualquiera de las dos fuerzas políticas, pues con frecuencia en varios temas que interesan mucho a nuestros países, por ejemplo en el tema migrante, las fronteras o diferencias entre republicanos y demócratas son muy tenues. Debemos prepararnos para cualquier escenario en esta cuestión. En lo referente a la lucha política en nuestra América, el saldo debe ser favorable para el conjunto de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Habrá que buscar el fortalecimiento y continuidad de los proyectos gobernantes en Argentina, México, Venezuela y Nicaragua. Aprovechar la coyuntura para recuperar el poder en Bolivia, Brasil y Ecuador. Acabar de una vez por todas con el injusto bloqueo que padece desde hace décadas de la izquierda democrática en ese país. En los demás países, donde las fuerzas democráticas no son gobierno nacional, será necesario desarrollar un conjunto de acciones estratégicas para volver a gobernar en El Salvador y el Uruguay, revisando autocríticamente lo sucedido, y en otras naciones, como ya se ha logrado en Honduras, cambiar la correlación de fuerzas para ganar más elecciones. Un papel significativo al respecto deberá seguirlo jugando el Foro de Sao Paulo. Hay condiciones para avances muy importantes, por ejemplo en Colombia, Costa Rica y en varios países del Caribe. Los sueños del libertador Simón Bolívar y del apóstol José Martí deben seguirse materializando en cada rincón de nuestra América, toda nuestra patria grande. La oleada antirracista en la Unión Americana debemos aprovecharla en favor de los dreamers, los soñadores y los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias. Hay condiciones también para obtener en este rubro una victoria cultural que se exprese en normas jurídicas afirmativas, proequidad y en un conjunto de acciones diplomáticas y presupuestales de corte progresista. Para el caso de México, creo conveniente hacer algunos señalamientos. La semana pasada propuse un conjunto de orientaciones generales que creo son cada vez más urgentes de llevarse a cabo. Por razones de tiempo no abordé la política de alianzas. A raíz de alguna iniciativa al respecto, hecha pública por el actual presidente de Morena, el compañero Alfonso Ramírez Cuellar, se ha propiciado un debate no en sus mejores términos. Creo que en política hay que evitar que los propios se enfermen de poder, como les ha sucedido a algunos pocos, en tanto que hay que procurar que los adversarios se enfermen de no poder. Algunos compañeros olvidan que en cuestiones electorales se debe, con cierta dosis de pragmatismo, hacer alianzas para estar en condiciones de ganar. Ejemplos de victorias debido a ello hay muchas, y también hay recuerdos de dolorosas derrotas que algunos prefieren olvidar por la prevalencia de erróneos cálculos de supuesta pureza y autosuficiencia sectaria. Los que ya llevamos un tramo largo recorrido en estas vidas, podríamos mencionar muchos ejemplos. Basten algunos. Ganamos las elecciones del 2000 para jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal
por la alianza que se hizo con 9 partidos, incluido al final el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido del Centro Democrático de Manuel Camacho Solís y de Marcelo Ebrard. Antes, en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano construyó el Frente Democrático Nacional con la corriente democrática compuesta por ex militantes del PRI, con el Partido Popular Socialista, el PARM y el Partido Socialista de los Trabajadores, convertido a Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Al final, con la suma del PSUM, cuando Heberto Castillo declinó en favor de Cárdenas. Heberto Castillo declaró: no hay que ver de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Ya olvidamos, pregunto, que en el 2006 el fraude de Calderón se pudo hacer con una diferencia de apenas 0.56%, es decir, menos de un punto porcentual, y que se pudo haber logrado el triunfo con alguna de las alianzas posibles de aquel entonces. Ya se olvidó esa lección. Pero si ya se olvidó eso, hay que recordar que para obtener el triunfo en el 2018 y lograr los más de 30 millones de votos, no se pidieron como requisitos certificados de pureza revolucionaria o cartas de buena conducta. La coalición Juntos Haremos Historia se hizo también con el partido Encuentro Social, que un año antes había apoyado a Alfredo del Mazo del PRI en el Estado de México. Por otra parte, la alianza parlamentaria y de facto de Morena con el PT, el PES y el PBEM en favor de la Cuarta Transformación ya existe desde hace año y medio, y ello ha hecho posible que muchas decisiones legislativas prosperen, aunque por el ejemplo en el Senado no se han logrado algunos avances, o bien ahí se votó la reforma constitucional de la revocación del mandato porque a Morena y sus aliados no les alcanzaba para obtener la mayoría calificada. Se critica que las alianzas pueden dar pie al oportunismo y la traición. Es un riesgo que hay que correr. Es verdad que en algunas entidades, legisladores locales han sido incongruentes, pero no solo los de los aliados, también han sido incongruentes algunos de Morena. Tanto en el gobierno federal como en gobiernos locales ocupan diversos cargos del servicio público personas que no siempre se identificaron con el cambio verdadero, y ahí están. Hemos dicho que el impulso y la votación del 18 y que ese fenómeno es irrepetible. Y si no se cree, recuerden los resultados de las elecciones locales del 2019. Ahí donde privó el sectarismo, la autosuficiencia, el descuido en la postulación de candidaturas y el divisionismo, se perdió. Son los casos, con sus pocas excepciones interiores, de Durango, Tamaulipas y Aguascalientes. Resultados positivos diferentes se obtuvieron en Baja California, Puebla y Quintana Roo. Hágase la desagregación de los votos de las alianzas en el estado de Puebla o en Tijuana y obténganse las conclusiones correspondientes. Si no se hubieran hecho las alianzas que se hicieron con el Partido Verde, el PES y el PT en esas entidades, los resultados también hubieran sido adversos. A las derechas hay que ganarles para que se enfermen cada vez más de no poder hacer lo que antes hacían. Las izquierdas deben evitar contagiarse de la enfermedad del poder que los vuelve soberbios, sectarios y faltos de visión estratégica. Para ganar elecciones hay que postular buenas candidaturas seleccionadas a través de encuestas. Hay que sumar y multiplicar, no restar ni dividir. Ahora que las derechas declaran mediáticamente lo que no es como si fuera,
Hay que ser responsables con la crítica y la autocrítica, sin renunciar a las convicciones, pero sin dejarse llevar por las ambiciones, por legítimas que sean. Ya se está cargando de agua la nube de la fuerza del conservadurismo. Para salir bien librados de la tormenta donde habrá rayos y truenos, hay que recordar dos lecciones. Cuando el partido se aleja de la gente se aleja del partido. Y dos, como lo dicen en el foro